tema de mi mensaje hoy día es, he estado lidiando con el tema, pero para nosotros va a ser del sueño al destino. Pero después las redes sociales aparecerá como cumplir tu destino. Y para eso entonces miremos en Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 37, versos 5 al 7. Hay que agregarle la cosita arriba para que nos suene como sonar. ¿Ya? ¿Eñe? Gracias. Fíjese, Génesis capítulo 37 del 5 al 7 dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Cáspitas, los hermanitos, ¿no? Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo. Mira, atábamos. Él se vio con sus hermanos haciendo una tremenda labor en el sueño. Atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Aquí José estaba teniendo un sueño profético, y José se veía envuelto en un plan glorioso de Dios que incluía Egipto, José se veía con sus hermanos, solo que él había sido escogido en el liderazgo para ir, por así decir, en la cabeza. Pero sus hermanos no entendieron eso, no entendieron que había que vivir o había que estar dispuestos a llevar adelante la obra de Dios, no importando donde Dios te ponga, lo importante es cumplir y ser fiel, ¿no? Entonces dice, yo vi entonces que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Wow, verso 7, correcto. Mis preciosos, qué interesante, porque fíjense, José tiene un sueño y el sueño lo catapulta a su destino. El sueño definitivamente lo lanza a su destino. Y vamos a ver hoy día, yo quiero quizás terminar la serie que he venido hablando sobre dioses primero. Y para eso he tomado la vida de José, y creo que vamos a ser pero muy bendecidos con esto que vamos a recibir. Estuve mirando que hubo pruebas que José tuvo que pasar para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Y también te lo digo a ti, cada uno de nosotros hemos sido diseñados por Dios para cumplir propósito en la vida. Y hemos dicho que cumplir propósito es más importante que solo recibir bendición. Nos sirve mucho el saber que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús, si no sabemos qué vamos a hacer con esa bendición. Entonces, definitivamente, cuando Dios viene a tu vida dándote una palabra, cuando Él viene a tu vida recibiéndote como un hijo, perdonándote, haciéndote una nueva creación, a partir de ahí viene todo un desarrollo para que tú cumplas propósito o cumplas destino en la vida. José tuvo un sueño de Dios, y ese sueño le marcó destino. Déjatelo ahí. Y soñó José un sueño, dice, y lo contó a sus hermanos. Sus hermanos no entendieron todo el plan que había incluido ellos, y se perdieron la tremenda bendición. Más bien dice que el sueño les provocó envidia, y llegaron a aborrecerle, dice, más todavía. Interesante, porque cuando tú lees el Salmo 105, verso 17 al 19, revela algo súper interesante de cómo Dios, valga la redundancia, la palabra interesante, de cómo Dios había planeado toda una estrategia para bendecir a Israel y preservar a Israel de una gran hambre en la tierra. Y ahí en el Salmo 105, verso 17 al 19, Dios cuenta, es el relato de cómo Dios hace el movimiento para llevar a José a Egipto,
cómo Dios en el pasaje que acabamos de leer en Génesis, es cuando José tiene el sueño, es mirándolo desde cómo lo vio José, lo que le pasó a José. Pero aquí en Salmos vamos a ver de cómo lo ve Dios. Y dice aquí en el Salmo 105, verso 17, mira lo que Dios hizo. Envió a un varón delante de ellos, lo envió a Egipto. A José dice que fue vendido por siervos. Empieza a contar toda la historia de lo que pasa con José, ¿no? Pero dice que el que hizo eso fue Dios. Dios lo envió. No sé si estaba en el plan que fuese llevado cautivo, cierto, comprado como un siervo, pero que sus hermanos lo odiaron, lo echaron a la cisterna y toda una historia en esto. Pero envió, dice, un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Dice que afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora que se cumplió la palabra de Dios, su palabra. Y agrega algo interesante que tiene que hacernos pensar. El dicho de Jehová le probó. Hay otra versión que dice: el dicho de Jehová le procesó. ¿Cuántos tienen anhelos de escuchar palabra de Dios en sus espíritus? ¿Cuántos tienen anhelos que Dios les hable como sea? Bueno, ya te ha hablado a través de su palabra. Aprende la palabra, lee la palabra, escudriña la palabra, anhela la palabra, ama la palabra. Llénate de la palabra. Pero ¿cuántos anhelan que la palabra se haga rema en sus corazones? Yo creo que todos nosotros. Pero te voy a decir una cosa: cuando viene la palabra de Dios a tu vida, viene revelándote destino, tienes que saber que de inmediato ella empieza a trabajar dentro de ti con el propósito de procesarte. ¿A qué me refiero con procesarte? Me refiero a que entras en un proceso de transformación al que vas a tener que ser obediente. Así que envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Acuérdense de la historia. Afligieron sus pies con grillo, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. Y dice: el dicho de Jehová le procesó. Así que cuando has recibido esa palabra inicial de tu vida, si tú haces un repaso hacia atrás, te vas a dar cuenta que Dios te habló y a partir de ahí entraste en un proceso de transformación en tu vida. Es como la mujer que concibe y de inmediato entra en un proceso de transformación. Todo empieza a cambiar en ella. Ya es un paso sin retorno. Así que mira qué interesante. Vamos rápido en esto. José, en su caminar hacia su destino, él tuvo que pasar por varias dificultades, por varias pruebas. Y yo hoy día voy a tocar un aspecto en la vida de José para cerrar entonces esta serie que hemos venido recibiendo. Entonces estoy diciendo que José tuvo un sueño y que ese sueño le marcó destino. A ver si me vas ayudando con esas frases, mi querido Cristian Castillo, ¿no? José tuvo un sueño y ese sueño le marcó destino. Aprendí que la vida no es solo el camino, sino también el punto de destino. No sé si, alguien definió destino como cuando tú te ves, alguien definió visión, destino en cómo te ves una vez que llegaste a la cima. La vida entonces no es solo el camino, sino también el punto de destino. Yo aquí no me estoy refiriendo al cielo o al infierno como un punto de destino, sino a nuestro punto de destino en la vida. ¿Cómo así? O sea, ¿dónde vas a terminar en los diversos roles que representas en la vida como papá, como esposo, esposa, como mamá, como hermana, hermano, como amigo, amiga, como abuelo, como trabajador, como profesional, como un discípulo de Jesucristo, tu rol en la iglesia, en fin, ¿no? ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo te ves? ¿Y cómo vas a terminar? Entonces todos nosotros, tarde o temprano, llegaremos a algún lugar en la vida. El tema es, están los que llegan a un lugar porque las olas de las circunstancias lo dejaron ahí, ¿no? Lo dejaron allí. Y están los que llegaron a algún lugar a propósito, porque entendieron el corazón y los planes del Padre para sus vidas y se entregaron a la ejecución de esos planes que el Padre tenía para ellos. O sea, se dejaron procesar. Nuestra gran preocupación hoy día, ustedes saben que en América Latina los pastores tenemos que lidiar en dos cosas.
Es como los en América Latina los jóvenes que se casan también. Son muy pocos los que reciben herencia y lo tienen todo hecho, sino que saben que se casan, están llenos de ilusiones, a lo mejor alquilan y tienen la meta de comprar casa o comprar un departamento, es una meta a largo plazo, y a su vez entonces tienen que proveer todo lo que se requiere para la casa, pero también están soñando con los hijos. Y una vez que llegan los hijos, ¿cierto?, entonces tienen que ser atendidos, o nosotros, los papás, tenemos la responsabilidad de generar las condiciones para que ellos vivan y vivan bien, crezcan y se desarrollen. El tema es que nos sacamos mucho con tener estas cosas, ¿cierto?, las cosas materiales, por así decir. Si nuestros hijos o hijas van a crecer rebeldes, mal educados, sin formación, sin conocimiento de Dios, no habremos tenido mucho éxito si nosotros pensamos así. Bueno, aquí en la iglesia es exactamente lo mismo. Tenemos dos cosas paralelas. Vamos pensando en aquellos logros, aquellas cosas que necesitamos, que todavía nos faltan muchas cosas para recibir a la gente que Dios traiga. Y para eso es gestión, para eso es fe, para eso es trabajo, para eso hay un montón de cosas, ¿cierto? Porque usted entenderá que esto no apareció solo, la radio no apareció solo, usted entenderá que el campus Utah no apareció solo y lo que estamos avanzando no ha aparecido solo. Sin embargo, eso es un aspecto. Pero no sacamos nada con tener muchas cosas bonitas, como un lindo escenario, como buenas luces, como buenos sonidos, si no tenemos la calidad de gente que el Señor quiere para su iglesia, ¿no? No vaya a ser cosa que nos vaya a pillar la carta del Señor a la Odisea. Y eso sería terrible para nosotros. Porque tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Pero no sabes que eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Era una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Y entonces nuestra gran ocupación en estos meses adelante va a ser ocuparnos en el discipular. O sea, el Señor nunca nos envió a amontonar personas. Nuestra misión es vayan y hagan discípulos. Y eso va a empezar a ser prioritario en medio de nosotros. En este tiempo hemos tenido personas que se han agregado a nosotros, hacen lo que quieren, llega la hora que quieren, no le dan cuenta a nadie, viven a la manera que quieren y siguen viniendo a estar en medio de nosotros. Pero obviamente eso tiene que arreglarse. Si usted se convierte en un discípulo de Jesucristo, usted tiene que cambiar, ¿no? Usted no puede llegar y ser así como usted cree que puede ser, porque no es así, ¿no? Y en realidad tenemos que hablar de compromiso, tenemos que hablar de santidad, tenemos que hablar de responsabilidad, tenemos que hablar de entrega, tenemos que hablar de pagar el precio, tenemos que hablar de santificación, tenemos que hablar de obediencia, tenemos que hablar de traer el reino a nuestra casa, de traer el reino a nuestros hijos. O sea, no podemos estar llenos de títulos y funciones dentro de la iglesia y tener hijos así, ¿no? Que después nos avergüencen. Entonces todo eso tiene que venir en este tiempo, ¿no? Tenemos que reordenarnos, vamos a reubicar gente, ¿cierto? Que están en algunos lugares donde no están dando fruto y obviamente vamos a tener que ofrecer otras condiciones para ellos. Los que son happy, entonces vamos a apuntar a que se conviertan, y los que quieren compromiso y entrega los vamos a atender de una manera especial. Ahora bien, entonces es interesante porque todos, les digo, tarde o temprano llegaremos a algún lugar. Están aquellos que llegan a algún lugar porque las olas de la circunstancia lo dejaron allí, y están los que llegaron a algún lugar a propósito porque ellos entendieron el corazón y los planes del Padre para sus vidas. Ellos se entregaron a la ejecución de los planes que el Padre tenía para ellos. Ellos se dejaron procesar. Entonces quiero decirles, mis hermanos amados y hermanas y amadas, que no hay manera de cumplir con nuestro destino si no permitimos que Dios sea el primero en cada aspecto de nuestras vidas. Así que para abordar este tema, vamos a ver la vida de José y las lecciones vitales que tuvo que aprender en el recorrido al destino. Fíjense que José, se lo digo rápido así, José tuvo que pasar la prueba del orgullo, tuvo que pasar la prueba del pozo, tuvo que pasar la prueba del palacio, tuvo que pasar la prueba de la pureza, tuvo que pasar la prueba de la prisión, tuvo que pasar la prueba profética, tuvo que pasar la prueba del poder, tuvo que pasar la prueba de la prosperidad, tuvo que pasar la prueba del perdón y tuvo que pasar la prueba de su propósito. ¡Wow! Eso está ahí en la Biblia.
Y ¿sabes qué? Aunque usted no lo crea, nosotros vamos a tener que pasar por las mismas cosas. Cuando miramos la vida de José, descubrimos que fue designado para ser un hombre muy poderoso, un instrumento de la liberación de Dios para la humanidad. Y aún así, José tuvo que soportar pruebas inmensas durante todo el trayecto a su destino. Y yo no sé, pero usted sabe que si ya llevas tu tiempo, ya estás midiendo y estás pensando en esas pruebas que has tenido que pasar. A los 17 años en su vida, José tuvo un vistazo de su destino. Él tuvo un sueño, pero José falló en entender que la jornada a su destino apenas había comenzado, no era instantánea. No hay que confundir la concepción con el parto. Dios te ha hablado con respecto a tu vida, Dios te ha mostrado algo de tu destino. Tienes que entender que desde que concibes el sueño hasta que das a luz el sueño, vas a ser procesado. Algunos lo dicen así, pastores que ya tienen ciertos niveles o hermanos empresariales, de ejemplo en su vida. Dice, hay varios que quieren participar de mi gloria, dicen, pero no quieren vivir mi historia. Por eso entonces que para ser consistente en esta vida, nosotros no solamente tenemos que pedir gloria, sino tener historia. A los generales en el ejército que tienen cicatrices se les respeta más, porque se entiende que se han dejado procesar o han sido procesados. Fíjense que no fue hasta que José tenía 30 años de edad que él entró a la primera fase del extraordinario destino que Dios había ordenado para su vida. Y yo quiero animarte a ti. Quiero decirte que, claro, Dios tiene un tremendo destino, un destino glorioso para ti, pero no te asombres cuando vengan algunas pruebas en tu vida, porque las vas a tener que vivir. Pero eso no indica que Dios está fuera de ti o lejos de ti, todo lo contrario, está más cerca que nunca, por así decir, de ti. Fue a través de estos años de duras lecciones que Dios pudo equipar a José. Dice que José fue hallado fiel, ¿no?, para llevar a cabo ese destino y cumplir el sueño al máximo, el sueño que Dios había puesto en su corazón. Así que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tiene un sueño y cada uno de nosotros tiene un destino. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar del sueño al destino? ¿Qué sucede en el camino? Esa es la gran pregunta. De la vida de José vamos a aprender algunas verdades vitales acerca de las pruebas que nos esperan en el camino al destino. Por eso que les puse, vamos a hablar desde el camino al destino. Pruebas que debemos pasar si vamos a entrar a la plenitud de lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Todos tenemos sueños. Tenemos sueños para nuestras familias, para nuestras finanzas, para las vocaciones que escogimos. Pero permíteme desafiarte a tener un sueño un poco más grande que solo el sueño personal que tú tienes. Más bien, quiero pedirte que tú permitas que Dios mueva en tu corazón su sueño para ti. Permítele a Dios que Él mueva en tu corazón su sueño para ti. Yo te prometo que el sueño que Dios ponga en tu vida o ha puesto en tu vida, si empiezas a hacerle caso a ese sueño, a consagrarte al cumplimiento de ese sueño, entonces yo te prometo que el sueño que Dios tiene para ti es muchísimo mejor, ¿no? Su destino para ti es más grande, es más glorioso. Tienes que animarte en eso. Isaías 55, del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que yo tengo acerca de ti no son pensamientos de mal, son pensamientos de bien, para darte un futuro y una gran esperanza. Qué lindo. Así que, mi precioso, tú no puedes
soñar un sueño más alto que el que Dios puede soñar. Dios tuvo un sueño contigo y Él dice: ahora en este camino empiezo a revelarte ese sueño. Ciertamente el sueño de cada persona es único, pero de alguna manera cada uno ha sido entretejido sobrenaturalmente en el sueño maestro de nuestro amoroso Padre Celestial. Esto incluye reconciliar, incluso que tú y yo sirvamos para reconciliar a sus hijos perdidos con Dios, consigo mismo. Así que para el cumplimiento de tu sueño, Dios te ha asignado un rol. Tú tienes una asignación. Cada uno de nosotros tiene una asignación. Cada uno. Y sabes que esa asignación hay que descubrirla. Esa asignación no está ahí nomás, hay que descubrirla. No hay dos asignaciones exactamente iguales, pero todas las asignaciones son importantísimas. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede hacer lo que Dios ha destinado que tú hagas. Más aún te digo, no hay una misión más importante que la otra. Todas son diferentes, ¿no? Y entonces no hay una misión más importante que la otra, pero solo que son diferentes. Y eso hay que entenderlo también. Y nosotros hoy día, mis queridos, estamos viviendo en un tiempo en que los torrentes de las bendiciones de Dios están desatándose a favor de millones de personas. La Biblia dice que donde abunde el pecado está sobreabundando la gracia, y millones de personas están viniendo a los pies de Jesucristo alrededor de toda la tierra. Pero para eso tenemos que permitir entonces, mis queridos, para poder cumplir cada uno de nosotros el destino, llegar a nuestro destino, tenemos que permitir que Dios sea el primero en todo en nuestras vidas. El principio más importante que puedo decirle acerca, por ejemplo, hoy día voy a hablar del dinero. El principio más importante que puedo decirte acerca del dinero podría resumirse en 5 palabras sencillas. ¿Cuáles son? Permita que Dios sea el primero. Tú permites que Dios sea el primero en tu vida al honrarlo en todas las cosas. Y hoy día, como último día de este tema, voy a hablarte de dinero. Y voy a hablarte de algo que no tiene que ver solo conmigo, sino con todos nosotros. Yo les digo, lidio es la palabra, lidio, suena como Lidia, pero yo lidio con predicar otro tipo de temas, pero sé que es mi responsabilidad dar la cara y hablarte de esto que es importantísimo en tu vida. O sea, si queremos tener familias estables, si queremos caminar en la prosperidad, entonces tenemos que conectarnos bien con el dinero. No tenemos que tener temor de hablar de eso, porque en cuanto a lo que Dios me enseña, yo estoy sano con respecto a eso. Yo estoy caminando con respecto a eso y estoy viendo la bendición de Dios, y por eso que siento que tengo que compartírtela como última palabra en este tiempo. Así que el principio más importante que puedo decirle acerca del dinero podría resumirse en estas 5 palabras sencillas. Permita que Dios sea primero. O sea, tú permites que Dios, si tú permites que Dios sea el primero en tu vida al honrarlo sobre todas las cosas. Honra a Dios sobre todas las cosas. Fíjense que José vivió varias pruebas y también vivió la prueba de la prosperidad. Vivió varias pruebas, pero vivió entre ellas la prueba de la prosperidad. Y tú y yo tendremos que pasar por esta prueba para llegar a nuestro destino. La Biblia, por ejemplo, dice ahí en Proverbios 3:9: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Tú sabes qué es primicia? Es primero. Honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Proverbios 3:9. La pregunta es: ¿honras tú a Dios con las primicias de tus finanzas? Esa es la pregunta, ¿no? Las finanzas
son solamente una forma en que podemos demostrar honor a Dios y hacerle saber que Él es el primero en nuestras vidas. Esto es interesante. Fíjense que José honró a Dios y permitió que Él fuera primero en todo lo que tenía. José honró a Dios hasta en el nombre que le puso a sus hijos. Estaba mirando y parece increíble. En medio de los 7 años de abundancia, ustedes saben, José tuvo 2 hijos. Hay toda una historia en donde José es echado a la cisterna, después va a la cárcel, después de la cárcel, de la noche a la mañana al palacio, después empieza a ser gobernador en el imperio más poderoso de la tierra y le enseña a Faraón a quintar la tierra. Faraón tuvo un sueño, él le interpretó el sueño, venían 7 años de abundancia, venían 7 años de escasez, ¿se acuerdan? ¿No? Y entonces José fue una persona usada por Dios para traer tremenda bendición a Faraón y a todo ese mundo en ese momento. Allí en Génesis 41, del 50 al 52, cuenta la historia. Dice así: José ya estaba ahí como gobernador. Y dice, y le nacieron a José 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre. Los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, le puso así, le dijo Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo. Mira, le puso Manasés y dice que significa, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y dice, y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho prosperar o fecundo en la tierra de mi aflicción. Donde tú puedes ver la honra de José a Dios. El nombre Manasés significa olvidar y el nombre Efraín significa fructífero. Pero lo primero que José dijo acerca de los nombres de sus hijos fue Dios me ha hecho olvidar, Dios me ha hecho fecundo. Mira, ahí José honró a Dios en el nombre de sus hijos. José reconoció que fue Dios quien lo había hecho olvidar sus problemas y que fue Dios quien lo había hecho fructificar en tierra de necesidad. Así que José le dio a Dios el honor por ello. José había entrado entonces en un palacio de poder y riqueza increíbles, pero en ese lugar de privilegio y comodidad, José no se olvidó de Dios. Como gobernador de todo Egipto, José continuaba agradeciendo a Dios, honrándole en todo a Él. Sus 2 hijos fueron los primeros frutos de su cuerpo, ¿no? Y José escogió honrar a Dios con esas primicias. Él usó sus nombres como un medio para honrar a Dios por todo lo que Dios había hecho por él. Él vio la mano de Dios. Fue un reflejo externo de la gratitud en sus corazones. Y él entonces a uno le pone Manasés y al otro Efraín. Manasés significa Dios me ha hecho olvidar todas las penurias, ¿no? Y Efraín, Dios me ha hecho prosperar en la tierra de necesidad. Para José, él entendía muy bien que Dios era su fuente. Él no se quedó pegado mirando las circunstancias. Había tierra de necesidad y Dios lo bendijo en medio de esas circunstancias. De esto es lo que se trata, mis queridos, cuando hablamos del diezmo. Diezmar, dar a Dios el honor y agradecimiento por todo lo que tenemos. Diezmar tiene que ver con las primicias, tiene que ver con los primeros frutos. Y es probable que de esto no te han hablado nunca y yo te voy a hablar. Es posible que a lo largo de los años tú hayas escuchado muchas veces acerca del diezmar, o tal vez sea la primera vez que estés escuchando sobre esto. Y vuelvo a decirles, he tenido tantos testimonios de cómo Dios nos ha provisto, que jamás usaría este tema como una manipulación para nada, a no ser que yo crea que te va a servir el resto de tu vida. Cuando esto vino por revelación a mi vida, siendo muy joven, empecé a practicarlo, nunca he parado de eso. Y
Y Dios me ha enseñado, cuando nosotros enseñamos a la iglesia los 3 principios de prosperidad financiera: primero, entender que Dios era nuestra fuente; segundo, que al darle a Dios primero tenemos que sembrar para cosechar; y tercero, que de cada cosa que yo siembre tengo que esperar siempre un milagro, pero ese milagro lo tengo que esperar de Dios. Una vez me recuerdo que nosotros hacíamos acá, para lograr lo que tenemos, y sí hemos hecho muchas cosas, pero una de ellas es que hicimos una ofrenda que le llamamos de privilegio. Y en esa ofrenda yo hice ese llamado a toda la iglesia. Yo siempre me ponía con un buen ejemplo, porque no era el comandante Araya que manda la batalla y se queda en la playa. Así que, pero lo que cometí el error fue que censé al pueblo. Yo dije, a ver, este trabaja allá, va a dar esto; este trabaja acá, va a dar esto; va a dar acá, va a dar allá. Más o menos hice un promedio de para lo que necesitábamos. Siempre practiqué eso hasta ahora. Si pedí para equipos, aparecieron los equipos. Si pedí para silla, aparecieron las sillas. Si pedimos para edificio, apareció el edificio. Si pedimos para radio, apareció la radio. Si pedimos para parcela, tierra, apareció la tierra. Siempre ha sido así. Y entonces yo estaba pidiendo a los hermanos, y cuando llegó el día del conteo, era nada. Entonces en mi mente dije, los sinvergüenzas no dieron. Malo, pastor. Mal pensamiento, pastor. No juzgue, pastor. Pero he estado siendo procesado y he estado madurando en mi vida. Y estaba triste por eso. Y entonces yo estaba acá, aquí mismo. Yo bajo acá, terminó la reunión, y se me acerca una niñita y me dice, pastor, aquí manda mi mamá la ofrenda que usted estaba pidiendo. Y recibí el sobre, y cuando lo vemos en la casa, era una ofrenda de 200,000 pesos en esos años. Pero era una ofrenda de una hermana que trabajaba en un kiosco de diarios. Y Dios me dijo, tú has estado enseñando lo que yo te he enseñado a ti, que yo soy tu fuente. Nunca, nunca, nunca pongas tus ojos en la gente, porque yo soy tu fuente. Yo soy capaz de bendecirte de donde ni tú te imaginas. Entonces, mi hermana, mi hermano, es posible que a lo largo de los años tú hayas escuchado muchas veces acerca del diezmar, o tal vez sea la primera vez que lo escuchas. No obstante, diezmar es algo muy sencillo. Se trata de poner a Dios primero. A veces nosotros hacemos recuento y sabemos que somos bendecidos, y no nos damos cuenta que no ha sido por nuestro trabajo, que no ha sido porque hemos sido tan capaces ni tan buenos trabajadores, sino porque nos hemos olvidado que al diezmar Dios ha prometido su bendición sobre nosotros. Dios siempre ha estado interesado en saber qué es lo primero en nuestros corazones. Es por eso que Dios siempre ha estado interesado en las primicias y en el primogénito. No sé si alguna vez lo viste, pero mira, hago un recorrido rápido por la Biblia. Él quiere ver qué es lo primero en nuestros corazones. Si ese es el tema. A ver, ¿por qué Dios escogió esto del 10% que no es de la ley? Abraham vivió 400 años antes de Moisés. La ley viene con Moisés, y ya Abraham, Jacob hablaban del diezmo. Es que a Dios me da la idea que Él pensó que siempre nosotros teníamos que tener presente con este principio que a Dios hay que ponerlo de primero. Así que Él ha estado interesado en saber qué es lo primero en nuestros corazones. Él quiere ver qué es lo primero en nuestros corazones. La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel pero no la de Caín? ¿Se acuerdan? Porque la ofrenda de Abel era el primogénito, pero la ofrenda de Caín no eran las primicias. Si tú lo lees detenidamente, de manera que su ofrenda no fue bendecida. Así dice Génesis 4, del 3 al 5. Y aconteció, andando en el tiempo, dice que Caín
Abel había ofrecido la ovejita primera, pero dice que Caín, andando en el tiempo, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Abel trajo primogénito y en el tiempo Caín trajo, ¿no? Y dice, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Fíjense, otro ejemplo. Cuando los israelitas acababan de entrar a la tierra prometida, Dios les mandó darle a él toda la plata y el oro de Jericó. Ahí tú lo encuentras en Josué 6:19. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, más toda la plata, dice ahí, y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Pero por qué? Porque Jericó fue la primera ciudad que ellos conquistaron. Así que Jericó era la primicia de la tierra prometida. ¡Wow! Note que Dios no le dijo que conquistaran primero 10 ciudades y que luego le dieran una de esas ciudades a él cuando todo estuviera terminado. No. Dios le mandó darle todo lo de la primera ciudad a él, y después de lo que hicieron, él dijo que se podían quedar con los bienes de todas las otras ciudades. Y de esta manera es como el principio de las primicias funciona en nuestras vidas. Para darlo primero a Dios, ¿cierto? Sí, darlo primero a Dios hace que el resto sea bendecido. Dice que si la primicia es bendecida, el resto es bendecido. Dios les dijo a los israelitas que si ellos tan solo le honraban a Él con esas primicias, ciudad por así decir, entonces Él les ayudaría a conquistar todas las otras ciudades. Es más, Él les permitiría quedarse con todo lo de todas las otras ciudades. Sin embargo, en ese mismo relato usted se va a leer que cuando Acán se quedó con la parte de la plata de Jericó, los israelitas descubrieron que Dios ya no les estaba ayudando, porque habían tomado de las primicias, ¿no? En lugar de tener la ayuda de Dios, ellos estaban solos y no les fue bien en la batalla hasta que corrigieron esa situación que deshonraba a Dios, y ellos no pudieron ir a conquistar ninguna otra ciudad hasta que lo corrigieron. Eso aparece en Josué capítulo 7. Así que mi precioso, mi preciosa, el diezmo es bendito y consagrado a Dios antes de que usted lo tome. Pero si usted lo toma, es maldito. Te lo digo de nuevo. El diezmo es bendito porque es de Dios. Pero si te lo dejas para ti, entonces ya no es bendito. Por eso, preferible vivir con el 90 bendecido que con el 100 sin la bendición de Dios. El diezmo es siempre la primera parte, no la última. Dios dijo que cuando las ovejas de los israelitas tuvieran corderos, ellos debían darle el primer cordero a Él. ¡Wow! Ponga atención en esto, ¿no? Dios no dijo que dejaran que las ovejas tuvieran 10 corderos y que luego le dieran uno de los 10 a Él. Dios dijo que le dieran a Él el primero. ¿Por qué? Porque se necesitaba tener fe para dar el primero. Se necesitaba fe para dar el primer 10%, no el último 10%. Diezmar es del 10%. Y si significa una décima parte, eso significa. Sin embargo, diezmar se trata de dar la primera décima a Dios. Dar el último 10% en lugar del primer 10%, es decir, eso no honra a Dios. Una vez que tú estés seguro que tienes porque mira, cuando yo pago todo y después digo le doy a Dios, estoy diciendo cuando yo esté seguro de que lo pagué todo, ahí recién me acuerdo de Él, y eso no es honrarlo. El que daba la primera oveja era: yo voy a creer que voy a tener más, que Dios me va a dar más. Y cuando se hacía eso, se actuaba en fe. Y es increíble cómo Israel todavía sigue siendo una nación bendecida porque practica eso, ¿no? Si tengo suficiente espacio en mi vida para ti, te voy a honrar y a obedecer. A veces decimos eso, y eso no es honrar a Dios, ¿no? Sin embargo, cuando le damos a Dios el primer 10%, estamos dando un paso de fe y confianza. Estamos diciendo: Dios, quiero darte a ti primero. Dios, tú eres lo primero en todas las áreas de mi vida. Y yo te puedo asegurar que Dios tiene el primer lugar. Si tú le pones el primer lugar al Señor en tu vida, ¿no?
Mira, a ver, haz un recuento de tus pagos, ¿no? Si yo pudiera ver qué es lo que pagas primero, te podría decir quién es el primero en tu vida. O sea, si pagas cualquier otra cosa primero, tienes más honra de esas cosas que de Dios. Y es un asunto de honra. Podría ser la hipoteca, podría ser la electricidad, la cuenta de la luz, del agua, no sé, ¿no? Y bueno, puedes hacerlo, pero no le estás creyendo a Dios por la provisión. Estás diciéndole, mira, es que a veces somos tan inconsecuentes. ¿Cuántos creen que Dios sana? ¿Sana o no sana? ¿O Dios te manda la enfermedad para probarte? Si es que Dios te mandara la enfermedad para probarte, no puedes tomarte un Mejoral, una aspirina, ¿no? Mejoral ya no existe. Se me cayó el carnet. Pero fíjese, ¿cuál es la reacción cuando alguien se nos enferma en la casa? ¿Oramos de inmediato? Sí, ¿verdad? Sí, es que yo no voy a poner en duda los que me dicen sí. Pero los que me miraron nomás es que me están diciendo, no, es que yo creo una cosa acá, pero hay otra cuestión que me funciona, es que me funciona el san medicina, es que primero son los médicos, y después Dios. Si todo lo demás falló, entonces veamos que Dios a ver si hace algo. Somos incoherentes, inconsecuentes con aquello que decimos creer. Y entonces cuando a veces Dios dice, yo quiero que te despojes de esto, entonces tenemos miedo porque ¿cómo voy a comer? Y Dios dice, oye, mío es la plata, mío es el oro, a mí me sobra lo que te falta. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. ¿Se acuerdan que Elías va donde la viuda? No para que la viuda bendiga a Elías, sino para que Dios bendiga a la viuda a través de Elías, trayendo orden en quien tenía que ser el primero. Así que este es un principio que vemos a lo largo de la Biblia, de manera que ponga a Dios primero. El primer paso que yo realizo, mi hermana, mi hermano, cada mes es el del diezmo. Es el primer traspaso que yo hago. Mi primer traspaso, Dios, listo. Que me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Si me fui, cierto, si yo me desboqué y me metí en otras cosas, no le voy a cortar la cola al diezmo porque eso no es mío. No me voy a quedar con dinero que no es mío. Si yo estuviera contigo en tu casa, hiciéramos una sociedad y tú en esa sociedad quedamos de acuerdo que vamos a trabajar juntos, pero tú te quedas con el 90 y yo con el 10. O claro, y luego tú vienes y no me das el 10 y te quedas con el 10 mío también, más del 90, algo está funcionando mal en tu vida, ¿no? Y si lo llevo al revés, lo mismo. Por esa razón, yo he aprendido de que cuando cuando tú le pides un milagro a Dios, Dios siempre te va a pedir una semilla. En el Génesis se reservó un árbol. Todo lo demás, pero un árbol es mío. Y eso es una condición de honra delante de Dios. Así que en mi vida, cuando esto me fue revelación, definitivamente lo que yo aparto siempre es traspaso el diezmo. Porque yo quiero darle a Dios la primera parte de todo mi ingreso, no la última. Y te voy a decir más, yo aprendí hace mucho tiempo a dar más de eso. Y no me duele. Así que comprometámonos a poner a Dios primero. Y la pregunta es, ¿cómo puede hacer tu parte? Cada vez que recibas dinero inesperadamente, por ejemplo, tienes una gran oportunidad de poner a Dios primero. Yo me di cuenta a veces que personas diezmaron de su sueldo, pero no diezmaron de sus bonos. ¿Es primero en tu sueldo, pero no es primero en tus bonos? Es que tenemos que resolver una de dos, Métase a internet y escuche todos los videos que atacan el tema del diezmo y quédese ahí, ya. Pero si usted va a creer que esta verdad es una verdad de Dios para prosperarlo,
entonces créalo con todo el corazón y créalo todo. Hay una gran diferencia entre el que diezma y el que no diezma. Vea a un próspero en cualquier parte de cristiano y pregúntele si diezma. Y la respuesta es: yo diezmo. ¿Ves? Así que, y con esto no quiero meter condenación, no estoy hablando de salvación con esto. Estoy hablando de un principio financiero que te puede catapultar a que trabajas y trabajas y trabajas y no me rinde, vieja. No nos rinde la plata. La pregunta es: ¿estás siendo Dios primero? ¿Tú le estás demostrando a Él que le crees por tu provisión? Fíjate que a veces nosotros decimos: Señor, por favor, necesitamos dinero extra. Luego, cuando Dios responde esa oración, mandando dinero extra, ni siquiera damos el diezmo de eso. ¿No es sorprendente aún cuán rápidamente olvidamos que fue Dios quien cubrió esa necesidad y nos envió el dinero? Y no lo honramos con eso. Cuando diezmamos, estamos comunicándole a Dios que estamos agradecidos por ese dinero y que estamos conscientes de que vino de Él. Pero si nos olvidamos de Dios inmediatamente y no lo honramos con el diezmo de ese dinero, no estamos dejando que Dios sea el primero. Y quiero provocarles un descanso a ustedes. No hablo por mí, mi precioso. A ver, todo esto que usted vea lo que hay, revise nuestras dependencias, revise el set de televisión que está allá, revise la radio, vaya a mirar, les vamos a hacer un llamado para que vaya a ver la parcela y vea los adelantos. Eso se ha convertido en eso por los ingresos de un pueblo generoso y obediente. Es que hay gente que lo lleva a lo personal. Dice: el pastor está pidiendo plata para él. Y le voy a decir lo último. Si usted ve mi autito, hoy día ya a mis 62 años, es un auto del 2015 que lo pagué con la devolución que dieron del gobierno. Así que si alguna vez usted mira mi auto, una Ford Explorer 2015, diga: el pastor la compró, pero la compró con... No es que yo tomé la plata de la iglesia, porque yo recibo solamente mi sueldo. Y le voy a decir que aquí, en medio de nosotros, hay muchísimos que ganan mucho más que yo. ¿Ves? Entonces no estoy hablando de una cuestión personal mía. Estoy dándote en tus manos una verdad que te va a hacer un vencedor y una persona que va a ir adelante siempre. Si tú crees en las Escrituras, vas a encontrar el texto que dice: traiga los diezmos a la folí, haya alimento en mi casa, y pruébeme en esto, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas del cielo y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde, y haré algo más: voy a reprender al devorador por ti. Ni la guerra espiritual tienes que practicarla, porque Dios prometió que si tú permitiste esa bendición de dar y confiar en Él, Él se ocupará de lo tuyo. Para eso agrégale una segunda cosa. Agrégale que tienes que tú, no tienes que pensar que todo es instantáneo. Cuando tú siembres, tienes que aplicar paciencia, tienes que esperar la cosecha, ser expectante de la cosecha. El primer principio es: Dios es mi fuente, Dios es primero. Y como Dios es primero, Él es mi fuente, Él se ocupa de mí, pero yo me ocupo de Él, de lo que Él me dice. Segundo, que yo para recibir tengo que dar. Pero tercero, de todo lo que yo siembre, voy a esperar siempre un milagro. Pero el milagro no lo espero de aquella persona a quien yo le sembré. El milagro lo espero de Dios. Dios me va a sorprender. Fe es certeza también de lo que sé. O sea, a ver, se lo digo así: hijo que duerme en tiempo de la cosecha es un hijo que, ¿qué cosa? Que avergüenza. ¿Qué te estoy compartiendo? Que no solamente tienes que tener fe para dar, tienes que tener fe para cosechar. ¿Cosechar de qué manera? Cosechar en ideas creativas.
cosechar en conexiones divinas, cosechar en que se te abren puertas de posibilidades. Cosechar es que no sabes cómo compraste barato y vendiste más alto. Cosechar es que te tincó tal cosa y lo intentaste y te resultó. Hay personas que antes de estarse quejando por sus condiciones económicas, empezaron ahora a activar sus capacidades. Algunos están vendiendo. Parten vendiendo huevos, después seguramente venderán zapatillas, después se pondrán con una cafetería. Oye, si te pones con una cafetería espectacular, ¿eh? Estoy revelando una posibilidad. Hoy día una cafetería bien puestita con un buen café. ¡Wow! Así los cafeteros te llegan, ¿ves? O sea, Dios le dijo a Israel: chicos, no se olviden que cuando ustedes lleguen a la tierra prometida y tengan animales y tengan tierra y tengan casas, no se olviden nunca que yo soy aquel que les ha dado el poder para hacer las riquezas. Así que mira, Dios me da el poder, pero las riquezas las hago yo, ¿ves? Y por esa razón, mi precioso, mi preciosa, es que yo te animo a seguir emprendiendo, pero siéndole fiel a Dios. Porque cuando tú pusiste a Dios primero, entonces tienes que tener esperanza de que vas a cosechar. Porque da, dice el Señor, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando os darán en vuestro regazo. Les conté, cierto, del pastor que me dijo: oye, mira, estos 10 millones que yo ofrendé a su iglesia, a ustedes, se debió a que me acordé de años atrás cuando Dios me había bendecido con una tremenda palabra profética en un evento masivo y tú corriste y me pusiste una tremenda ofrenda en mis manos. Y Dios me dijo: quiero que se lo retornes 10 veces multiplicado. El otro día fui a una reunión y me entero de que uno de nuestros colegas en la ciudad tenía un problema muy complicado. Y yo estaba pensando que tenía un monto ahí en mi cuenta. Y entonces se los doy o no se los doy, se los doy o no se los doy. Ya, así, ya. Se lo doy nomás, se lo doy nomás. Ya, y como yo sabía su cuenta, se lo deposité. Y bueno, después llegué a mi casa, después de la reunión de pastores. Me cambié mi ropa y ya Albertito, déjese de jugar a ser pastor, ahora llévese a su perro a pasear, porque no, al perro hay que sacarlo a pasear. Así que saqué a mi perrito a pasear y me pongo a conversar con un hermano por teléfono y me dice: yo quiero que mires tu WhatsApp. Y cuando miro, me había depositado la misma cantidad que yo le había dado al pastor hacía minutos atrás. Ahí pensé: ¿cómo no le di más? No. Escúchame, es que tienes que convertirte en un activador de tus finanzas, una persona que aprende a dar. Aprende a dar. Parte dando una invitación a tomar un tecito. Parte regalando una camisa. Parte dando tu tiempo de trabajo. Parte dando, pero conviértete en un generoso. Y yo te digo que cuando eres fiel en el tema del diezmo, tú sabes que estás del lado de la economía de Dios y sabe, si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Termino. Un pastor dijo: en nuestra iglesia nunca tomamos las ofrendas. ¿Y sabe por qué? Porque dice, como toda mi iglesia está enseñada a diezmar, entonces dice, somos la iglesia que en este país, somos la iglesia que más damos para las misiones, porque nuestra iglesia ha entendido el diezmo. Ajá. ¿Qué pasaría si todos los que venimos acá, escúcheme, entregáramos nuestro diezmo, se lo devolviéramos a Dios? Porque no es nuestro. ¿Sabes qué? No tendríamos necesidad de pedir ofrendas especiales para terminar el proyecto en Utah. Ajá. No tendríamos necesidad de pedir ofrendas especiales para ampliarnos con las salas para nuestros niños. ¿Ves? Así que, precioso, pero más aún, ¿y por qué seríamos prósperos? Porque usted seguiría prosperando bajo la bendición de Dios en aquellas cosas que usted haga, porque lo que usted emprenda, Dios se lo bendice. Ahora yo me considero ya, Señor, debe ser unos 15 años que yo no le hablaba a la iglesia de finanzas. No sé si lo hice tan bien, pero he dejado el encargo en sus manos. Hágalo. Yo lo hago.
Llegué a decirle a la gente de nuestra iglesia, si usted cree y tiene algún problema de dar el 10 acá, el 10% acá, délo en otra parte, pero délo. Porque Dios lo va a bendecir enormemente.